¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludos amigo Alfredo Castañeda de Heart & Health Coach, una vez más con ustedes con video nuevo. Hoy me acompañan los doctores Mónica Félix y Alan Félix. hoy queremos platicarles un poco de tratamiento de pie diabético o específicamente de los problemas que conllevan tener úlceras de pie diabético. En los últimos meses hemos estado viendo cada vez más aquí en el consultorio personas afectadas con este problema y nos hemos dado cuenta que hay mucha falta de información en este tema. Las personas desgraciadamente se ven afectadas a menor edad y seguimos viendo a los pacientes adultos mayores con los mismos problemas. Sentimos nosotros que hay 3 puntos importantes en todo esto, ¿no? Uno es la alimentación, otro es el tratamiento y por último es el mantenimiento, o sea, cómo mantenerte libre de úlceras de pie diabético una vez que ya lo resolviste el problema, ¿no? Pues como les comentaba, me acompañan los doctores Félix Rosas y pues quisiera empezar el tema aquí con el doctor Alan Eduardo Félix Rosas, que nos platique un poquito de su experiencia, primero que nada con los últimos casos que hemos visto, y pues iniciar el tema hablando, como les comentaba, de la nutrición, que es lo más importante para nosotros. Alan. Bueno, lo que yo he visto en los últimos pacientes que hemos tenido es que hay mucha desinformación sobre este tema. Sí. Hemos tenido casos de gente que deja que todo este problema fluya, que sigas el curso de la enfermedad y cuando ya quieren hacer algo es demasiado tarde. Ahorita con la era de la tecnología hay mucha información en internet, en todos lados, y sobre todo estamos nosotros, los médicos, para brindar la información a la gente que quiera saber más acerca de este tema, porque lamentablemente es algo que si se deja a la ligera puede terminar en amputación del pie, ¿no? Y con esto la afectación de la calidad de vida. Entonces, básicamente nosotros cuando tenemos un paciente, primero necesitamos valorar cómo es su estado actual de salud. Vemos qué alimentos ingiere, qué medicamentos está tomando y qué suplementos está tomando. Y a mí me llama mucho la atención que no están... muchos de ellos no están llevando un control adecuado no solo de su pie, ¿no? Sino ya de la diabetes mellitus. No están bien informados de qué alimentos ingerir y los medicamentos están en un régimen de tratamiento inadecuado o los medicamentos que toman los toman a dosis muy bajitas para el estado de su enfermedad actual. Entonces, bueno, eso es lo primero que tenemos que valorar en estos pacientes, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Sí, no, definitivamente en el caso de lo que comentabas, creo que lo más importante, y siempre lo hemos platicado nosotros aquí, tanto entre nosotros como con los pacientes, la cuestión de que el médico de ahora en adelante o el médico de la nueva escuela tiene que ser también un maestro, ¿no? Enseñar de alguna forma o tener ese corazón de educador para enseñarle a los pacientes a tener un buen estilo de vida y una buena alimentación que te conllevan pues a una larga vida y una larga salud. Y creo que es parte de lo que comentas aquí en la cuestión de que falta mucha información de calidad, ¿no? Se nos ha olvidado a los profesionales de la salud educar, y eso creo que es parte esencial, empezando desde la primera parte de este video en específico, que es la alimentación. Sí, exactamente como comentan aquí ustedes, ¿no? El doctor y tú. Creo que cuando el paciente llega aquí con nosotros ya llega completamente mal informado y con un mal tratamiento y un mal manejo. Nosotros tenemos que reiniciar el educar al paciente, desde decir por qué es diabético, porque a veces el paciente no conoce la razón, o sea, cuál es la diferencia, ¿no? O sea, ¿por qué estoy tomando insulina? ¿Por qué me estoy inyectando insulina o por qué estoy tomando Inclusive cuáles son los riesgos de la insulina, muchas veces ni saben. O en muchas ocasiones no llegan sabiendo, ¿no? ¿Qué alimentos no debo de consumir? Sí. Híjole, entonces es ahí donde nosotros tenemos que regresar y tenemos que atacar obviamente el problema del pie diabético en ese momento, pero también tenemos que educar al paciente. Entonces, lo más importante yo creo es
que hagamos con esta pequeña plática aquí con ustedes, que hagamos como esa conciencia en ustedes como pacientes y como humanos, de que como familiares del paciente, ¿no? Exactamente, de que un diabético mal controlado, un diabético mal cuidado en su alimentación, en sus modos vivendos, puede llevar a una complicación de un pie diabético. ¿Por qué? Porque ellos mismos van perdiendo esa sensibilidad en las arterias, en la piel, van teniendo complicaciones por niveles elevados de glucemia y van teniendo lamentablemente neuropatía periférica o artropatía, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que ver que el paciente al cortarse no lo va a sentir, no va a tener un buen cuidado de sus pies, y eso va a irse alargando hasta que realmente ya ven ahí lamentablemente la úlcera, y el paciente tal vez tiene muchos años, como comenta aquí el doctor, ¿no? Lo dejaron fluir. ¿Por qué? Porque no vieron la gravedad, nunca se les dio esa información o se les instruyó de que puede haber una gravedad en eso, y de ahí llegar a la amputación, ¿no? Sí, definitivamente. Aterrizando un poquito en lo que es la nutrición. Desgraciadamente hay mucha desinformación también en el tema, y eso es lo que nos tiene pues preocupándonos un poquito más de estas cosas en estos últimos meses, ¿no? Específicamente creo que tenemos que hablar un poquito de lo que es una mala alimentación, aclarando el punto de que estamos hablando de diabetes mellitus tipo 2, muy importante, ¿no? Yo siempre trato de explicarle a los pacientes, y ya tenemos un video por ahí también en el canal, donde hablo un poco de la situación de que la diabetes mellitus sí tiene cura y no es hereditaria, ¿no? Y no sé, 100%, a lo mejor un poquito menos, ¿no? Pero el 100% normalmente es a razón de tu mala alimentación lo que te lleva a la diabetes mellitus tipo 2. Y esa es la primera línea de defensa que tenemos nosotros para cambiarle la vida y pues el problema de úlcera de pie diabético específicamente al paciente, ¿no? ¿Nos quieres platicar un poco, Alan, de la cuestión de la alimentación? ¿Qué hacer, qué no hacer, ¿no? Básico para un paciente que sufre de diabetes mellitus tipo 2? Sí, bueno, como tú dices, el factor alimenticio en este tipo de enfermedades es primordial. Sí hay factores genéticos que influye mucho toda la carga genética que nosotros tenemos. Influye también el estilo de vida en el que crecemos. Por ejemplo, una persona que no tenga carga genética, por ejemplo, alguien que se va a vivir con sus tíos o cualquier otra persona que venga de una familia sin carga genética para la diabetes, pero en esa nueva familia, en ese nuevo ambiente en el que se mueve, es una familia donde consumen mucho tipo de alimento propicio que favorece, ¿no?, el desarrollo de la diabetes. Por ejemplo, comida chatarra, comen muchos dulcecitos, muchos panecitos, y así es su estilo de vida. Ellos están acostumbrados a eso. Bueno, aunque no tenga carga genética, es muy probable, ¿no? Es muy probable que desarrolle diabetes. Entonces, el factor alimenticio se lleva el mayor porcentaje en este tipo de enfermedades, y bueno, es un problema que a veces nos cuesta, ¿no?, como familiares. Yo entiendo a los familiares de los pacientes con diabetes que a veces es difícil hacerles entender a estas personas que todo viene de su alimentación. A veces nos cuesta decirle, oye, ¿no crees que te estás pasando de tanta soda? O no crees que... Esas donitas. Claro, a veces nos cuesta pues hacerles entender. Perdón, pero a nosotros nos pasa, ¿no? Inclusive, ¿no?, cuando estamos hablando con pacientes familiares, ¿no?, y tratamos de decirles un poquito de que, oye, esto no está bien, esto no está mal, o esto está mal, o esto no lo hagas, y nos ven con cara de guau, ¿no? Pero un poquito, doctor, pero un poquitito, es que está acostumbrado. Entonces, como comentas, ¿no?, yo creo que es primordial. Sí, así es. Bueno, yo creo que para fomentar el cuidado de la diabetes, tenemos que ponernos un poquito más duros. Si tenemos algún familiar con diabetes y nos empieza a decir, por ejemplo, no, es que ya estoy teniendo problemas con el pie, ya no lo siento y así, no dejarlo pasar. No ver la diabetes como que, mi tío tiene diabetes y ha vivido no hay 30 años problema, con él. no hay problema, lo invitamos a la carnita asada,
que se come unas tortillas de harina. Se toma su coca. Claro, con Coca-Cola y todo, Light. no hay problema. Todos sabemos que tiene diabetes, pero no importa, no importa. No, debemos de parar esa actitud, debemos de ayudar a esta persona si esta persona no quiere ayudarse o le cuesta trabajo ser un poco más estricto con su dieta. Tenemos que ayudarle nosotros, tenemos que impulsarlo. Y no ser permisivos. A que se cuide, ¿no? claro. Ese es el problema, que estamos siendo demasiado permisivos hoy en día y esos problemas que vienen con la diabetes ya no se quitan, ¿no? Hay que cuidar los pies, hay que cuidar el riñón, hay que cuidar los ojos. Páncreas. Hay muchas cosas que tenemos que cuidar y que una persona con diabetes se tiene que ir a checar periódicamente, porque puede ser que en unos meses no lo tenga, pero en unos meses más tal vez ya aparezca el problema, ¿no? Entonces la detección oportuna es una de las cosas que nos van a ayudar con a tratar este problema y evitar consecuencias graves, ¿no? Ok, ahora sí pasando con la nutrición, pues yo creo que el problema mayor en México es la comida chatarra, ¿no? Que nos gusta tanto esas cosas que venden en el Oxxo. No, y es que es importante lo que comentas, una visita al Oxxo te vas a dar cuenta en la mañana, en la tarde o en la noche que la gente sale con cosas que son de lo menos recomendado, ¿no? Pero tampoco hay opciones saludables. No es fácil ir a un Oxxo, por ejemplo, que los tenemos en cada esquina, y encontrar opciones saludables, y es ahí donde yo creo que nos falta un poquito a los profesionales de la salud, dar un poquito más de información, como guiar más al paciente, ¿no? Y decirle esto sí, esto no. Si tú pudieras recomendarle a estas personas que nos están viendo ahorita o a los que nos están viendo y van a recomendar esta plática para alguien que conocen, pudieras quitarle una cosa de su dieta para ayudarlos a que bajen los índices glicémicos o que se resuelva un problema de diabetes a largo plazo, ¿qué les quitarías de su dieta? Bueno, una sola cosa la podría englobar con la comida chatarra. La comida chatarra es el principal asesino aquí. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué Sí, dirías? yo creo que el paciente diabético tiene una adicción a los carbohidratos. Es el mal de ellos, ¿no? Que es el pan, que le llaman el pancito, por favor, déjame comer un pedacito de pan. O es pan integral, ¿no? Entonces yo creo que también engloba la comida chatarra, pero es quitarnos realmente todo tipo de panes y galletas, ¿no? A veces pensamos que simplemente si el paciente diabético se le acaba de diagnosticar o ya lleva muchos años diagnosticado y bajo tratamiento de diabetes, puede comer todo lo que quiera siempre y cuando jamás se le olvide tomar su pastilla. Yo creo que todo el tiempo escuchamos eso. Es que de todos modos soy un relojito para tomar mis pastillas y siempre tengo que comer. ¿Y qué es lo que encuentres? Siempre hay pan. Entonces ahí está la cuestión. ¿Por qué ser permisivos? Aquí como comentamos, ¿no? ¿Por qué saber que si somos diabéticos y algo no está funcionando en el páncreas y nuestro problema son los niveles elevados de azúcar? ¿Por qué consumir azúcares? Entonces yo creo que es súper importante que ustedes... Haznos un favor, especifícanos un poquito más a lo que te refieres con azúcares. Pues todos los azúcares, ¿no? O sea, ¿de dónde vienen los azúcares? De las pastas, de los panes, de las galletas, de las sodas, no porque estemos consumiendo una Coca-Cola Light o un 7-Up Light o sin azúcar, significa que no tenga azúcar. Perdón, y esto es importante aclararlo porque luego los pacientes nos dicen a nosotros, es que me tomo el cafecito pero me lo tomo negro, no le añado nada de azúcar a las cosas que consumo. Y desgraciadamente hay mucho azúcar escondido en los alimentos, sobre todo los procesados que estamos consumiendo, ¿no? Entonces es importante aclarar ese punto que comenta la doctora ahorita, ¿no? Aclarar un poquito más a qué nos referimos cuando hablamos de azúcares, ¿no? o de harinas procesadas, ¿no? Todo ese tipo de cosas, harinas blancas, ¿no? En general. Exacto, entonces yo creo que es bien importante, por eso a veces... por esa mala información el paciente piensa que tomándose la pastillita ya va a poder consumir lo que él quiera, ¿no? Que ya está permitido, ¿no? Exacto, yo creo que es bien importante y perdón que lo estemos repitiendo tanto, pero de ahí viene el problema. De la mala alimentación viene que nuestros azúcares estén elevados y de ahí vienen las complicaciones, una nefropatía, el paciente tiene daño renal, el paciente ya tiene problemas en los ojos, ya tiene el pie diabético, ya le tuvieron que hacer la amputación, simplemente por una mala alimentación. Un paciente bien cuidado
cuidado, un paciente con un buen manejo de la diabetes puede vivir toda una vida y comiendo frutas, como mucha gente dice, es que ¿cómo me estás diciendo que coma frutas? Bueno, es que si realmente nos quitamos todo lo demás, tú puedes consumir ese tipo de fruta, ¿no? De azúcar. Entonces, aquí lo importante es entender que no porque estemos tomando el medicamento o inyectándonos insulina para el manejo de la diabetes, podemos comer lo que queramos. Sí, definitivamente. Sí, aquí, ahorita con esto que mencionaban, me llama mucho la atención, que algunas personas piensan que tomando la medicina, ¿no? Sí. Puede comer lo que sea, pero es una bomba del tiempo. Sí. Los medicamentos para la diabetes comienzan a tener su efecto al principio sin ningún problema, ¿no? Uno empieza a tomar, por ejemplo, la metformina o la glibenclamida o tratamientos combinados y empieza a ver que su azúcar se está controlando. Ay, ya estoy tomando medicina, ya mi azúcar está controlado, a pesar de que sigo comiendo, por ejemplo, los panecitos o de que no me estoy cuidando en mi alimentación, ¿no? A la larga, estos efectos pierden su estos medicamentos pierden su efectividad. Entonces es una bomba del tiempo porque si no cortamos el problema de raíz, que es la mala alimentación, sí. Estos medicamentos no nos van a poder salvar toda la vida. Llega un punto en donde ya no nomás es necesario la metformina, sino tenemos que agregar otro medicamento. Y estos otros medicamentos también tienen sus efectos adversos y pierden su efectividad a largo plazo, porque se van acabando el páncreas, sí. O van teniendo otros efectos, ¿no? Entonces, ¿por qué no mejor decir, en lugar de decir, estoy tomando mi medicina y puedo comer lo que yo quiera, ¿por qué no decir, voy a controlar mi alimentación y voy a dejar de tomar medicina? Que sería mucho más sencillo y más sano, ¿no? Sí. Y es en algo que nosotros podemos ayudarles aquí. Yo creo que nuestro trabajo como médicos y como una guía para ustedes es ayudarles a que poco a poco vayamos retirando la administración de medicamentos, sí. Y podamos enseñar al paciente a comer y que no toda la vida tiene que cargar con el diagnóstico de diabetes. Exacto. Eso entonces, es obviamente cuando tenemos un problema grave como un pie diabético, tenemos que regresar el tiempo. Sí. Y todo ese daño que se causó por tantos años va a ser muy difícil poderlo lograr. No, y pero es muy importante, aclarar ese punto, porque desgraciadamente luego como pacientes somos muy desesperados, ¿no? Y queremos que el tratamiento surte efecto en 2 semanas. Claro. Y no estamos considerando que el problema nos lo ocasionamos en años, ¿no? Entonces es importante aclarar mucho ese punto que estás aclarando, doctora. Porque a veces no es suficiente lo que le decimos a los pacientes, claro. ¿No? Y aquí lo que nos tenemos que hacer es retomar, como les digo, regresarnos, sí. Y educar al paciente. Sí. Vamos educándolos en los alimentos, hacer una dieta estricta. Obviamente, imagínense toda una vida llevando una alimentación terrible, ¿no? Entonces es una dieta estricta donde tenemos que guiar al paciente qué es lo que tenemos que comer para empezar a disminuir lo más posible y drásticamente, ahora sí, los niveles de glucosa para que de esa forma pueda haber menos crecimiento bacteriano de infecciones y demás en el mismo pie diabético. Entonces, sí. Es como regresarnos. Entonces, ahorita que estamos en esta plática, yo creo que es importante saber al paciente de que todos podemos prevenir el llegar a esto. Sí, definitivamente. ¿Verdad? Entonces... Ahora, esa es la primera línea de defensa que tenemos nosotros cuando llega un paciente con nosotros aquí. La alimentación, ¿no? Tratar de cambiarle su alimentación. Y punto muy importante, yo creo que también parte de eso son los suplementos, ¿no? Quisiera dejarlos yo con 2 nada más para no enredar mucho el tema. Uno que nos ha funcionado mucho es la leche de alpiste, ¿no? Algo muy natural. Y esto lo hacemos siempre tratando de evitar el tener que medicar al paciente, ¿no? O al que ya está medicado, tratarlo de alejarlo un poquito de los medicamentos para que su tratamiento sea un poquito más saludable, ¿no? A largo plazo. Uno de ellos ha sido la leche de alpiste, que vale mucho la pena que investiguen un poquito más al respecto. Y el otro muy importante son los omegas, ¿no? Que nos ayudan a desechar todo lo que tiene que ver con los azúcares en exceso en el organismo. Uno que recomendamos siempre nosotros mucho es el aceite de krill o krill oil, que se encuentra ya en muchas partes, tanto en Estados Unidos como en México, ¿no? Ahora, entrando al tema del tratamiento como tal, o sea, ya una vez que llega el paciente aquí con nosotros, normalmente la primera línea de defensa es pues tratar ya directamente tocando al paciente, ¿no?
tratar ya el pie diabético y resolver un poquito el problema. ¿Nos podrías platicar un poco de eso, doctor Félix? ¿Qué hacemos nosotros cuando llega ya el paciente aquí? Ok, bueno, cada paciente es distinto. Algunos llegan en un estado muy crítico, Sí. con unas úlceras de un grado muy avanzado, donde ya podemos observar ya las características internas de la zona. Y hay otros que llegan un poquito mejor. Uh-huh. Entonces eso va a influir mucho en el pronóstico, pero lo primero que nosotros hacemos es llevar nuestras manos al pie. A ver, qué hay en ese pie? Tocarlo, explorarlo. Perdón, inclusive muchas veces hasta olerlo, ¿no? Claro, el Sí, olor nos va a indicar mucho. Porque llega un punto, y ustedes explíquenos un poquito más, que entienden más del tema. ¿Cómo funciona el olfato del humano cuando llega un momento que estás tan acostumbrado a los olores fétidos, a los olores muy fuertes, que ya no te hacen efecto? Entonces llegan con nosotros aquí y se destapan el piecito y decimos, ¿sabes qué? Tu pie está mal solo por el olor. ¿Cuál es el punto de vista de ustedes? ¿Qué pasa con el paciente que se acostumbra? Es impresionante eso. Sí. Yo creo que todos aquí, los que están viendo el video, que tienen algún familiar con diabetes, sobre todo de edad avanzada, donde es probable que ya haya una mayor pérdida de sensibilidad en la zona de los pies, que hablen de vez en cuando sobre esto con estos pacientes, con sus familiares que padecen diabetes, para ver cómo está ahí el asunto, ¿no? Porque ellos pueden estar tan acostumbrados al olor o a la condición de sus pies que realmente no le prestan atención. Nos ha tocado ver pacientes que llegan con un olor muy desagradable, lo cual nos indica un mal cuidado o una mala condición ya del pie, que uno dice, bueno, ¿cómo es que estos pacientes, estando en su casa, haciendo sus actividades diarias, cuando se bañan, cuando se levantan, no les da ese olor? Sí. ¿Cómo es que no perciben que algo está mal en sus pies, no? Y bueno, es que hay muchos pacientes que no tienen ese cuidado, sobre todo en los pacientes de la tercera edad, que es un poco más difícil tener ese aseo completo corporal, ¿no? Tal vez les duele tanto una articulación que no pueden llegar a esos rinconcitos del cuerpo humano para limpiarse, tan lejanos como los pies, ¿no? Y ocupan ayuda. Yo creo que les brindaríamos mucho apoyo a este tipo de personas, ayudándolos con el cuidado de los pies. Hay muchas instituciones que se dedican a eso, al corte de uñas en pacientes con pie diabético, y a mantener el pie en un estado de limpieza y de salud óptimos, ¿no? Pero sí, como tú dices, Alfredo, es muy impresionante cómo se acostumbra el cuerpo humano, el humano, se acostumbra al olor, ya se le hace normal, tal vez pasan por algún lugar y las personas de alrededor dicen, wow, ¿qué fue eso? ¿Qué fue ese olor, no? Pero ellos viven como si nada. Entonces, si tenemos algún familiar con diabetes, hay que abordar ese tema con ellos. Hay que abordar ese tema, porque ellos pueden estar totalmente acostumbrados. Totalmente acostumbrados a llegar a un punto en donde, por ejemplo, tienen alguna úlcera en el pie y ellos ni cuenta se dan. Entonces es importante, platicar con ellos, enséñame tu pie, cómo está, porque ellos pueden no darse cuenta. Sobre todo los pacientes de tercera edad, repito, que es un poco más difícil que tengan ese cuidado adecuado en sus pies, ¿no? Ahora, recibimos muchos pacientes nosotros normalmente de Estados Unidos, y eso ya lo hemos platicado también igual en otros videos, ¿no? Donde la persona o el paciente se limita a solo recibir el tratamiento que le cubre su seguro médico, ¿no? Muchos pacientes llegan aquí con nosotros y nos dicen, no, es que a mí me hacen curaciones todos los días, ¿no? Y me llama a mí la atención, pero mucho todavía, y a pesar de que vemos muchos casos y muy constante ya en los últimos meses, que lo primero que tiene que suceder aquí es una limpieza a profundidad, ¿no? Lo que comentábamos hace unos minutos de la debridación y la curación.
Es increíble de veras la cantidad de material que se retira, ¿no? Material ya, o sea, piel ya en mal estado, a veces hasta pedacitos de carne, ¿no? Desgraciadamente, que se supone que tendrían que haber sido resueltos por la visita constante y continua de las enfermeras o enfermeros que se supone que deberían de hacer eso. Y una vez que el doctor Félix, por ejemplo, entra en acción y empieza a resolver el problema con una limpieza verdaderamente profunda, los pacientes se quedan asombrados, ¿no? Y hace precisamente una semana tuviste oportunidad también, tu doctora, de tratar a una pacientita en esa situación específica. ¿Cómo convencerlos de que desgraciadamente lo que están haciendo no es suficiente? Yo creo que hasta que el paciente está experimentando esa limpieza y vio un cambio, porque hasta la coloración cambia, ¿no? Sí. Porque a veces el paciente viene con el piecito supuestamente haciéndole curaciones diarias por la enfermera o por los mismos familiares, ¿no? Entonces, cuando el paciente realmente se da cuenta de que, oh, pero es que jamás me habían hecho eso, ¿no? O sí, yo no me había dado cuenta que esto no estaba que no era negro y ya no lo tengo. Entonces, sí. ¿Por qué? Porque a veces entre los mismos dedos, ¿no? Hay materias de células muertas o realmente ya hay mucha secreción purulenta. Hay que retirar todo eso. ¿Cómo convencerlo? Es muy complicado, pero yo creo que hasta que el paciente lo está experimentando ahí sí. Puede darse cuenta, ¿no? Me dicen, es que jamás me habían hecho esto, ¿no? O ay, doctor, me duele. Entonces, normalmente el familiar sobre todo va a hacer una curación sin lograr dolor. Sí, por encimita. Por encimita. Claro, sí, muchos pacientes están acostumbrados a una limpieza. Bueno, estamos hablando aquí en el caso de, por ejemplo, las úlceras, ¿no? Sí. Una limpieza muy por encimita porque, bueno, cuando uno está en casa tratando con ese tipo de pacientes, pues a veces son un poco difíciles sí. Porque si les empieza a doler ya no van a cooperar mucho, ¿no? Sí. Como que, ay, no, ya no quiero que me hagas esas curaciones, ¿no? Sí. Tipo así, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas. Entonces, los que hacen la curación, porque la mayoría de las veces no es el mismo paciente quien se realiza la curación, los que hacen la curación tratan de no hacerle una curación adecuada sí. Con tal de no causarle tanto dolor. Exactamente. Pero bueno, hay que entender que una curación adecuada es... Retirando. Es mucho mejor sí. Que... Una curación adecuada un día es mucho mejor que 2 semanas de curaciones sin causarle, diaria, ¿no? Sí, sin causarle molestias, por así decirlo, ¿no? Sí, no estoy diciendo que todas las curaciones tienen que causar dolor, pero muchas de ellas, a lo que voy es que muchas curaciones se hacen nomás por encimita. Y cuando son a profundidad normalmente duelen, ¿no? Entonces hay que quitar material muerto. Nos llega mucho paciente con los pies resecos también y que no quitan esa resequedad y mucha falta de humectación, ¿no? Ahora, también es muy importante que aclarar este punto, ¿no? La limpieza específicamente en esto evita que la úlcera dure más tiempo de lo que debería durar abierta, ¿no? Y una vez que se limpia como debe de ser todo esto, pues por lógica cicatriza con más facilidad y con más rapidez el área, ¿no? Entonces sí es muy importante esto, ¿no? Cuando se ocasiona dolor no es por el afán de lastimar, sino porque ya una vez que estamos, inclusive pasa muchas veces con los pacientes aquí, ya la primera semana que vienen a tratamiento se les hace su limpieza profunda y estamos hablando de bisturí y todo ese tipo de cosas, ¿no? Para quitar todo eso que ya no sirve simplemente. Normalmente no hay dolor. En la siguiente semana empiezan a sentir mucho más dolor del que estaban acostumbrados a sentir. Y siempre volteamos a vernos, yo creo que siempre estamos contentos, ¿no? Cuando sentimos que ya tiene dolor el paciente y luego se nos quedan viendo como raro. Y siempre les decimos lo mismo, no es que ese dolor vamos bien porque ya hay piel nueva otra vez y ya se está sanando todo esto. Ahora, sí, perdón, adelante. Y los nervios van regenerándose, ¿no? Sí, porque sobre todo. Como tratamos desde un principio de empezar a regenerar todo a nivel celular, con los suplementos, con una buena alimentación, con una disminución de los niveles de azúcar que maneja el paciente, todo eso va a permitir que el mismo cuerpo y los mismos nervios, la misma sensibilidad se vaya regenerando. Entonces, cuando el paciente dice, tengo comezón, me dio comezón todo el día, me está doliendo más que la vez pasada, hay un poco más de sangrado, eso yo creo que eso es una super ganancia para nosotros porque vamos por el buen camino. Avanzando. Y
cuando el paciente, yo creo que de eso ya es cuando dice, ya estoy del otro lado, ya, Sí. ya logré evitar, por ejemplo, una amputación, Sí. y eso da un buen pronóstico, porque por lo pronto el paciente ya sabe cómo alimentarse, Exacto. ya sabe que a largo plazo él puede llevar un buen cuidado. Lamentablemente aprendimos un poquito a la mala, ¿no? Pero Sí. ya pudimos aprender algo de esto, ¿no? Sí, definitivamente. Ahora, ese es el primer paso una vez que ya tenemos al paciente aquí con nosotros y empezamos a trabajar con él. De ahí normalmente recomendamos desintoxicaciones intravenosas, que es un protocolo específico diseñado por la doctora y cambia de paciente a paciente, ¿no? Pero la meta final es limpiar por completo al organismo de toxinas, a final de cuentas, ¿no? Y sobre todo limpiar a los filtros importantes del organismo, hígado y riñones, ¿no? Tratar otra vez de que el cuerpo empiece a funcionar como debe. Ahora, muchos de los pacientes que recibimos también necesitan antibiótico intravenoso, que muchas veces como que se deja como última opción, por alguna razón me he dado cuenta yo, que reciben normalmente antibiótico por vía oral, pero no funciona de la misma manera que un tratamiento intravenoso, ¿no? Entonces aquí normalmente, cuando hay necesidad, que es muchas veces el caso, atacamos con el antibiótico intravenoso. Y por último, un tratamiento de células madres autólogas normalmente, donde ya atacamos directamente, una vez que ya se resolvió el problema, sobre todo si hay infección y ese tipo de cosas en la úlcera o en el pie, ¿no? Una vez que se resolvió ese problema, entonces entramos directamente ya al tratamiento de regeneración de la zona, ¿no? Para que más rápido, con más facilidad, se resuelva el problema de la úlcera en el pie diabético. Entonces, de esta manera apoyamos un poquito a que sea más rápida la cicatrización y la reparación general de la zona, ¿no? Ahora, un punto muy importante aquí es una vez que ya terminamos con el paciente dentro de aquí del consultorio, esto de las visitas aquí con nosotros normalmente no es una vez, pueden ser 2 o 3 o 4 o 5 cada semana o cada 2, dependiendo también de la distancia, es cierto, de la gravedad también del paciente, y segundo, de la distancia desde donde tengan que viajar, ¿no? Tenemos pacientes, gracias a Dios, de muchos lugares, sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Y uno que otro que viene también de México, del sur, a visitarnos aquí a la ciudad de Tijuana. Entonces, en el caso del mantenimiento, ¿qué nos pueden recomendar ustedes como punto número uno, ¿no? Para que te mantengas bien y los problemas de úlcera de pie diabético y específicamente diabetes, porque una vez que estamos tratando este problema también estamos tratando de resolver la diabetes a largo plazo, ¿no? Que el paciente no se sienta ya con la sentencia de muerte encima. Sí, yo creo que lo podemos hacer como por puntos para que el paciente pueda tenerlo como con una mejor, retenerlo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que lo primero es cuida lo que comes, Uh-huh. cuidando y vigilando tus alimentos puedes tener un mejor control del azúcar y de esa forma tener menos complicaciones a largo plazo, sí, o otra vez padecer un pie diabético, ¿verdad? Sí, ok. Yo creo que el siguiente punto a tratar es, bueno, abundar un poquito más el por qué es importante controlar los niveles de azúcar. Si nosotros tenemos niveles de azúcar altos, la sensibilidad en nuestros pies, hablando específicamente del pie diabético, se va perdiendo. Los nervios de los pies van perdiendo su funcionalidad, entonces los pacientes, si van caminando y se pegan con la esquinita de la mesa, la esquinita de la cama, se pueden hacer úlceras y ellos ni darse cuenta. Entonces pueden durar varios días con esta úlcera en el pie, y además con los niveles altos de azúcar en nuestro organismo, tenemos un estado de inmunosupresión, es decir, nuestro cuerpo va a estar propenso a infecciones porque nuestras defensas van a estar bajas. Entonces esa úlcera que ya teníamos, por ejemplo, 3-4 días, se puede llegar a infectar. Ahora, en los pacientes diabéticos con niveles altos de azúcar, no solo se va a infectar, sino que la recuperación, el hecho de que el cuerpo batalle o compita contra esta nueva bacteria que está infectando la herida, va a ser menor, es decir, el cuerpo va a tener dificultades para vencer la infección y para recuperar, para sanar esa zona, porque la capacidad de cicatrización del cuerpo va a estar disminuida. Entonces, pues ya dijimos
Ya hablamos un poco acerca de la importancia de los niveles altos de azúcar. Entonces, como dijo la doctora, cuidando nuestra alimentación vamos a bajar esos niveles de azúcar y consecuentemente todo lo demás va a mejorarse por añadidura. Sí, definitivamente. Platicamos un poco de los suplementos, como ya les decía, para no atiborrarlos mucho con información. Los que siempre recomendamos son pues, la leche de alpiste, que nos ayuda a bajar un poco los niveles de glucosa en el organismo. Y segundo, muy importante, los omegas, ¿no? Omega 3 sobre todo, y en específico el aceite de krill. Ese es muy importante, ya en el Entre futuro. otros, ¿no? Sí, exacto. Ya en el futuro podemos hacer un video donde hablemos un poquito más tanto de los medicamentos, cómo funcionan, su funcionamiento en el organismo como tal, atacando a la diabetes mellitus tipo 2, y específicamente o siendo más específicos de suplementos que nos han ayudado mucho a nosotros a tener buen resultado con los pacientes. Ahora, como punto número 4 casi sería en este tema ya en la cuestión del mantenimiento, ya una vez que resolvemos el problema a fondo en el pie diabético, en la úlcera del pie diabético, entramos ya a lo que son los tratamientos específicos de células madres para regeneración, pero interna, ¿no? De órganos, desde adentro. Y nosotros recomendamos normalmente con un paciente que ya pasó por todas las etapas estas de las que comentábamos, donde le cambiamos la alimentación, donde se llevó a cabo el tratamiento para regenerar el pie dañado o la extremidad dañada, ¿no? Porque muchas veces puede ser hasta la pierna ya el problema. Recomendamos siempre hacer tratamientos intravenosos de células madres, que también es igual, es un protocolo diseñado por nosotros aquí, que ya tenemos casi los 10 años trabajándolo de esa manera y que nos ha resultado muy benéfico para nuestros pacientes. Lo recomendamos una vez que el paciente ya está dado de alta, se podría decir, estable exactamente, por lo menos cada 6 meses, ¿no? Hay pacientes que ya cuando están mucho mejor se puede hacer un tratamiento una vez al año, y esto es más bien para mantener bien pues todos los órganos internos. En este caso los que nos preocupan son hígado, riñones, páncreas, y ¿qué me falta? Los ojos, el Los ojos, corazón, los ojos evitar también. infartos también. Exactamente. Sí, Sí, porque entre otras eso que comentas, doctor, es muy importante aclararlo, ¿no? La cuestión de la diabetes no nada más afecta, no sé, a los riñones, ¿no? O nada más al páncreas. Se afectan muchos órganos, ¿no? Y es como un dominó, ¿no? Como un jueguito de dominó, es que cuando tiras una ficha se daña ese órgano y va tumbando a los demás, ¿no? Y lo que comentas es muy importante. ¿Nos podrías platicar un poco, para que la gente lo comprenda más de esta manera? ¿Qué se afecta primero en el diabético? O sea, una vez que tienes el diagnóstico ya como diabético como tal, ¿y cómo se van afectando los demás órganos y por qué? Ok, pues primero que nada se va afectando lo que es la retina y el riñón. Se afectan casi al mismo tiempo, de tal manera que el riñón va perdiendo proteínas, va perdiendo, también puede perder sangre y va perdiendo su capacidad de filtración. Eh, Poco a poquito esta enfermedad renal va progresando hasta que llega a un punto donde ya el riñón está muy dañado y puede el paciente necesitar diálisis para poder cumplir esta función del riñón. Si se deja a libre evolución, eso es lo que puede pasar. La retina se afecta, vamos perdiendo la agudeza visual, vamos teniendo cambios en la visión que pueden llegar a ser permanentes, que ni con lentes Sí, se puede resolver la cosa, ¿no? Entre otras cosas, se va afectando la circulación a nivel general en todo el organismo, que va dañando los nervios, va dañando, bueno, va alterando por ejemplo, la capacidad va aumentando los niveles de aterosclerosis a nivel del cuerpo y puede llegar a provocar infartos, ¿no? Sí. Se van dañando esas arterias a nivel general, que nos puede llegar básicamente a infartos a nivel de corazón y de cerebro, ¿no? Sí, es cierto. Que es lo que queremos evitar principalmente. Es cierto, y muchas veces no se hace la conexión, ¿no? O volvemos a lo mismo, la cuestión del profesional de la salud que no informa de todo eso, ¿no? Se nos olvida decir que una vez que tienes el diagnóstico ya, o la diabetes tipo 2 latente, se nos olvida decir también todo lo que conlleva eso, ¿no? Todo lo que viene después y casi de la mano, ¿no? Pegadito, todo eso va a empezar a afectarte.
pues creo que este tema tiene mucho todavía que podemos desarrollar. Esta vez quisimos hablar un poquito específicamente de los casos que hemos tratado nosotros, sobre todo con úlcera de pie diabético, que va de la mano con tratar también la diabetes como tal, como comentábamos desde un principio. Y les repito, es un tema que tiene mucho todavía para dónde desarrollarse y pues tiempo nos falta para platicar de esto. Yo sí quisiera pedirles a los dos que nos regalaran por lo menos un punto de vista final que pudiéramos dejar nosotros a estos pacientes que nos están viendo ahorita ya en este video. Algo que les puedan regalar, ya sea de alimentación, de tratamiento, de algo que ustedes en su experiencia crean que vale la pena recomendar ahorita. Doctora. Creo que es sumamente importante regresar al tema de la alimentación. Retira todos los azúcares refinados de tu dieta, retira pastas, retira sodas, retira jugos procesados que vengan embotellados, retira todo tipo de panes, de galletas, vete más un poco a lo natural, a las verduras, a las verdolagas, a frutas frescas, no secas. Trata de hacer tu comida de un 80% más verde y más fresca, sí. como se comenta, ¿no? 80% que sea de materia viva y un 20% que sea algo que ya venga literalmente procesado, pero en ti creo que es sumamente importante regresar a lo fresco. Regresar a lo básico. Exactamente, ¿no? Entonces es muchos líquidos, trata de cuidar tus órganos, trata de empezar a tener mejor enfoque en tu salud. Sí. Lee, ahorita como comentó el doctor, ¿no? Que ahorita estamos en el tiempo de que el internet nos puede dar muchísima información. Entonces ahorita no hay pretextos para que una persona diabética siga enfermando sus órganos por la misma complicación de la diabetes. Entonces creo que el cuidado está en ti. Puedes agarrar el teléfono, puedes agarrar el internet, puedes hacer miles de llamadas para que estés en un buen cuidado de tu salud. Doctor. Ok, pues yo quisiera brindar una visión general de los cuidados de la diabetes como último punto, ¿no? No ahogarse en un vaso sin agua. Hay muchas cosas por hacer, cuidar la alimentación, hay muchos suplementos que tomar. Hay muchas cosas que debemos cuidar en un paciente con diabetes. Entonces si conocen algún diabético hay que recomendárselo o que vea este video, porque tiene que cuidarse tanto la vista, tiene que cuidarse el riñón, tiene que cuidar mucho su peso y sobre todo tenemos que evitar las cosas fatales como los infartos, ¿no? Sobre el pie diabético, me gustaría añadir que hay muchas cosas por hacer. Podemos tratar la infección, podemos debridar, podemos utilizar no solo tratamientos con células madres, sino también con plasma rico en plaquetas para ayudar a regenerar esa herida, las heridas del pie diabético, tanto su sensibilidad como su irrigación. Y evitar una amputación, claro, ¿no? Tener un cuidado de la limpieza. Hay que tener un buen aseo en ese pie y una buena humectación, porque teniendo una buena limpieza y humectación, pues vamos a evitar cualquier problema, cualquier herida que vaya a penetrar la piel, ¿no? Exacto. Entonces, hay muchas cosas por hacer. Ya si ven que alguien está teniendo dificultades con su control de diabetes, con su pie diabético, pues los invito a ver este video para que se informen un poquito más de todas las cosas que hay por hacer, ¿no? Y que no estén en una burbuja de ignorancia donde tal vez tienen ganas de curarse, pero no saben qué es lo que pueden hacer. No saben los Exactamente. pasos. Y yo por último quiero dejarles esto que ya lo hemos platicado en otras ocasiones también. No se olviden de que el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 no es una sentencia de muerte. Hay solución, hay curación, solo como decía el doctor Félix, hay que buscarla, ¿no? Y creo que este video puede servir como un parteaguas y una opción inicial de búsqueda para una cura total, completa y generalizada, ¿no? Pues yo soy su amigo Alfredo Castañeda de Heart and Health Coach, una vez más saludándolos.
agradeciéndoles infinitamente que estén visitando nuestras páginas, nuestras redes sociales. Búsquenos en Doctora Mónica Félix R, Stem Cells Tijuana, Células Madre Tijuana, Heart and Health Coach en YouTube, en Facebook, en Instagram. El doctor Félix ya tiene su página también en Facebook, muy pronto la estaremos alimentando también. Pues cuídense mucho, Dios los bendiga, doctora. Que Dios me los cuide mucho y estamos para servirles siempre. Doctor Félix. Hasta la próxima. Nos vemos pronto, Dios los bendiga, cuídense mucho. Adiós.